Capítulo 10. En cautiverio. Según he podido observar, las posadas de Barsoom varían poco. No hay en ellas intimidad más que para los matrimonios. Los hombres solo son conducidos a una gran habitación, cuyo suelo es, generalmente, de mármol blanco o de grueso cristal, que se conserva escrupulosamente limpio. Hay allí varias plataformas pequeñas y ligeramente elevadas para colocar las mantas de piel y seda de los huéspedes, y si no las tienen propias, por una pequeña cantidad se las facilita la casa limpias y en buen estado. Una vez que estos objetos han sido colocados en la plataforma, su dueño es considerado como huésped de la casa y la plataforma le pertenece hasta que se marcha. Nadie toca los objetos de su propiedad, pues en Marte no existen ladrones. A quien hay que temer es a los asesinos. Los hosteleros tienen guardias armados que se pasean día y noche, constantemente, por los dormitorios. El número de los guardias y lo vistoso de sus arreos, generalmente, denotan la calidad e importancia del hotel. No se sirven en ellos comidas, pero generalmente hay cerca alguna casa de comidas. Salas de baños comunican con los dormitorios, y a todos los huéspedes se les exige que se bañen diariamente o se marchen del hotel. Generalmente, en el segundo o tercer piso, se encuentra un gran dormitorio para mujeres solas, muy parecido a los de los hombres. Los guardias que guardan a las mujeres permanecen en los corredores mientras que varias esclavas se pasean entre las durmientes, dispuestas a avisar a los guardias si su presencia fuese necesaria. Me sorprendió ver que todos los guardias, en el hotel donde nos hospedamos, eran hombres rojos, y al interrogarlos me enteré de que eran esclavos comprados por los dueños de los hoteles al gobierno. El guardia que estaba junto a mi plataforma había sido comandante de navío de una gran nación marciana, pero el destino había conducido su navío a través de la barrera de hielo, dentro del radio de poder de la flecha magnética, y llevaba ya muchos tristes años esclavo de los hombres amarillos. Me dijo que príncipes, jets y hasta jetdags del mundo exterior eran servidores de la raza amarilla, pero cuando le pregunté si había oído hablar de Mors Kajak o Tardos Mors, movió la cabeza diciendo que nunca había oído que estuviesen presos allí, aunque conocía bien su fama en el mundo exterior. Tampoco había oído nada de la llegada del padre de los Terns y del dátor negro del primer nacido, pero se apresuró a explicarme que sabía poco de lo que ocurría dentro de palacio. Yo comprendía que le extrañaba mucho que un hombre amarillo preguntase tantas cosas acerca de ciertos prisioneros rojos de fuera de la barrera de hielo, y que al mismo tiempo ignorase las costumbres y condiciones de su propia raza. En efecto, había olvidado por completo mi disfraz al ver un hombre rojo paseándose ante mí, pero la creciente expresión de sorpresa de su rostro me advirtió a tiempo, porque no era mi intención revelar mi identidad a nadie, a no ser que algún bien pudiera provenir de ello, y no veía cómo aquel infeliz pudiera servirme de algo todavía, aunque preveía que más tarde, con el tiempo, podría servirle yo a él y a todos los demás prisioneros que obedecen a sus severos amos en Cadabra. Tavandin y yo discutimos aquella noche nuestros planes sentados sobre nuestras mantas, en medio de cientos de hombres amarillos que compartían nuestra habitación. Hablábamos en voz baja, pero como esto lo manda la cortesía en un dormitorio, no despertamos sospechas. Por fin, comprendiendo que todo eran inútiles conjeturas, hasta que tuviésemos oportunidad de explorar la ciudad y tratar de poner en ejecución el plan que nos había indicado Talu, dándonos mutuamente las buenas noches, nos dormimos. A la mañana siguiente, después de desayunar, salimos a ver Cadabra, y como la generosidad del príncipe de Marentina nos tenía bien provistos de los fondos corrientes en Ocar, compramos un hermoso vehículo de tierra. Habiendo aprendido a manejarlos en Marentina, pasamos un día encantador a la par que útil, explorando la ciudad, y ya adelantada la tarde, a la hora que Talu nos había dicho que encontraríamos a los oficiales del gobierno en sus oficinas, nos detuvimos ante un magnífico edificio situado en la plaza, frente a los jardines que rodean el Palacio Real. Atrevidamente pasamos por delante de los guardias de la puerta para encontrarnos con un esclavo rojo que nos preguntó qué deseábamos. Di a Sorav, tu amo, que 2 guerreros de Iyal desean servir en la guardia de palacio, dije. Sorav, según nos había dicho Talu, era el que mandaba las fuerzas de palacio, y como los hombres de las ciudades más alejadas de Ocar, y especialmente Iyal, era menos probable que estuviesen contaminados con los gérmenes de intriga que durante largos años habían infectado la corte de Salensus Uelel,
estaba seguro de que seríamos bien recibidos y no nos haría muchas preguntas. Nos había dado un ligero baño de información general que creía necesaria para poder engañar a Zorav, después de lo cual, de nuevo tendríamos que ser examinados ante Salensus o Elel para que pudiera aprobar nuestra habilidad y aptitud física como guerreros. La pequeña experiencia que habíamos tenido con el extraño sable torcido del hombre amarillo y su escudo, semejante a una copa, parecía hacer probable que ninguno de los dos pasase la prueba final. Pero podía darse la casualidad de que estuviésemos albergados en el palacio de Salensus o Elel durante varios días después de haber sido aceptados por Zorav antes de que el Yedak de Yeddax encontrase tiempo de examinarnos. Después de esperar varios minutos en una antecámara fuimos introducidos al despacho particular de Zorav, donde este oficial, de barba negra y feroz aspecto, nos recibió cortésmente. Nos preguntó nuestros nombres y posición en nuestra ciudad, y habiendo recibido contestaciones que por lo visto le satisficieron, nos hizo algunas preguntas que Talo había previsto y para las cuales nos había preparado. La entrevista no podía haber durado más de 10 minutos, cuando Zorav llamó a un ayudante, a quien dio instrucciones de examinarnos detenidamente y después conducirnos al alojamiento en palacio destinado para los aspirantes a la guardia de palacio. El ayudante nos llevó primero a su despacho, donde nos midió, pesó y retrató simultáneamente con una máquina ingeniosamente diseñada al efecto, 5 copias, siendo instantáneamente reproducidas en 5 diferentes oficinas del gobierno, 2 de las cuales quedan colocadas en otras ciudades distantes varios kilómetros. Después nos condujo por los terrenos de palacio al principal cuerpo de guardia, entregándonos al oficial. Este individuo nos interrogó de nuevo brevemente, y por fin despachó a un soldado para que nos condujese a nuestro alojamiento. Este estaba situado en el piso segundo del mismo palacio, en una torre medio separada de la parte de atrás del edificio. Cuando preguntamos a nuestro guía por qué estábamos alojados tan lejos del cuerpo de guardia, replicó que la costumbre inveterada de los que componían la guardia de promover riñas con los aspirantes para probar su valor había dado por resultado tantas muertes, que fue difícil, mientras prevaleció esta costumbre, tener la guardia completa. Por tanto, Salensus o Elel había destinado aquel alojamiento para los aspirantes, y allí se les encerraba cuidadosamente para que no corriesen peligro de ser atacados por los que formaban la guardia. Esta desagradable información puso repentinamente fin a nuestros bien trazados planes, porque significaba que éramos, en realidad, prisioneros en el palacio de Salensus o Elel hasta que juzgase oportuno hacernos el examen final de eficiencia. Como en ello teníamos puestas nuestras esperanzas para nuestras investigaciones respecto a Deja Toris y Tubia de Pesetart, fue grande nuestro desconsuelo al oír el ruido de la llave dando la vuelta en la cerradura al salir nuestro guía, dejándonos en las habitaciones que habíamos de ocupar. Con rostro afligido me volví a Tabandín. Mi compañero se limitó a mover tristemente la cabeza, dirigiéndose a una de las ventanas del extremo opuesto de la habitación. Apenas había mirado por ella, me llamó, sorprendido y emocionado. Inmediatamente me hallé a su lado. «Mira», dijo Tabandín, señalando hacia el patio que había debajo. Mis ojos, siguiendo la dirección que me indicaba, vieron a 2 mujeres que se paseaban en un jardín cerrado. Enseguida las reconocí, eran Deja Toris y Tubia de Pesetart. Allí estaban las que yo había seguido de un polo al otro a través del mundo entero. Solo 10 metros de distancia y unas barras de metal nos separaban. Dando un grito, les llamé la atención, y al mirarme Deja Toris, le hice la señal de amor que los hombres de Barsoom hacen a sus mujeres. A mi gran asombro y horror, irguió la cabeza y, mientras sus delicadas facciones expresaban grandísimo desprecio, me volvió la espalda. Mi cuerpo está cubierto de cicatrices recibidas en cientos de combates, pero jamás en mi larga vida me ha hecho sufrir herida alguna angustia semejante, porque aquella vez el acero de la mirada de una mujer me había traspasado el corazón. Dando un gemido, me volví y escondí el rostro entre las manos. Oí a Tabandín llamar a gritos a Tubia, pero un momento después de su exclamación de sorpresa me demostró que él también había sido despreciado por su propia hija. «No quieren ni siquiera escucharnos», exclamó. Se han tapado los oídos con las manos y se han ido al extremo opuesto del jardín. ¿Has visto nunca cosa semejante, John Carter? Las 2 deben de estar embrujadas. Al poco rato reuní valor suficiente para volver a la ventana,
porque, aunque me despreciase, la amaba y no podía separar mis ojos de su rostro encantador, pero en cuanto Hattori me vio, volvió de nuevo la cabeza. No sabía a qué atribuir su extraño comportamiento, y que Tubia también se hubiese vuelto contra su padre parecía increíble. Podía ser que mi incomparable princesa aún se aferrase a la odiosa fe de la cual yo había libertado a su patria. Podía ser que me mirase con repulsión y desprecio porque había profanado los templos y las personas de los sagrados Terns. No a otra cosa podía yo atribuir su extraño comportamiento. Sin embargo, parecía de todo punto imposible que fuese así, porque el amor de Hattori por John Carter había sido amor grande y verdadero y se había elevado muy por encima de distinciones de razas, creencias ni religión. Al contemplar tristemente la parte de atrás de su altiva y real cabeza, vi entrar un hombre por el extremo opuesto del jardín. Al penetrar en él deslizó algo en la mano del guardia amarillo que había en la verja, y la distancia no era lo bastante grande para impedirme ver que era dinero. Inmediatamente comprendí que el recién llegado había sobornado al guardia para que le dejase entrar en el jardín. Después se volvió en dirección de las dos mujeres, y vi que no era otro que Turid, el dator negro del primer nacido. Se acercó mucho a ellas antes de pronunciar palabra, y después, al volverse al sonido de su voz, vi a Hattori que retrocedía al verle. Su rostro expresaba odiosa burla al acercarse a ella y hablarle en voz baja. No pude oír sus palabras, pero la contestación de Hattori llegó claramente a mis oídos. La nieta de Tardos Mors puede siempre morir, pero nunca podría vivir al precio que decís. Después vi al negro bribón echarse a sus pies, arrastrándose materialmente por el suelo, suplicándole. Solo llegaban a mis oídos algunas de sus palabras, porque, aunque era evidente que se hallaba presa de violenta pasión, también lo era que no se atrevía a levantar la voz, temiendo delatarse. «Quiero salvarte de Metais Shang», le oí decir. «Ya sabes la suerte que te espera si llegas a caer en sus manos». ¿No me prefieres a él? No escogería a ninguno, replicó Hattori, aunque estuviese libre, y bien sabéis que no lo estoy. Eres libre, exclamó. John Carter, príncipe de Helium, ha muerto. Estoy mejor enterada, pero, aunque así fuera y me viese obligada a escoger otro esposo, sería un hombre planta o un gran mono blanco antes que Metais Shang o tú, perro negro, contestó, lanzándole una mirada de desprecio. De repente aquel animal perdió todo dominio de sí mismo y, soltando una obscena maldición, se precipitó sobre la delicada mujer, agarrando su tierna garganta con mano poderosa. Tubia, gritando, se apresuró a auxiliar a su compañera y, al mismo tiempo, yo también, loco de furor, perdiendo la cabeza arranqué las barras de mi ventana como si hubiesen sido de alambre. Precipitándome por la abertura llegué al jardín, solo a 100 metros de donde el negro estaba ahogando a mi Hattori, y dando un gran salto caí sobre él. No pronuncié palabra mientras arranqué sus asquerosos dedos de aquella hermosa garganta, ni hice el menor sonido al precipitarle a 20 pasos de mí. Espumando de rabia, Turid se puso en pie y se lanzó sobre mí como un toro furioso. Hombre amarillo, gritaba, no sabes sobre quién has puesto tus manos viles, pero, antes de que haya terminado contigo, sabrás lo que significa ultrajar la persona del primer nacido. Después cayó sobre mí, queriendo ahogarme, y lo mismo que hice aquel día en el patio del templo de Isis, hice allí en el jardín del palacio de Salensus-Oelel. Me metí por debajo de sus brazos extendidos, y mientras caía sobre mí le di un terrible puñetazo en las mandíbulas. Lo mismo que hizo en aquella ocasión hizo ahora. Dio vueltas como una peonza, las piernas le flaquearon y cayó hecho un guiñapo a mis pies. Entonces resonó una voz a mi espalda. Era la voz profunda y autoritaria que denota al gobernante, y cuando me volví a confrontar la esplendente figura de un hombre amarillo de estatura gigantesca, no tuve que preguntar su nombre para saber que era Salensus-Oelel. A su derecha estaba Metais Shang, y detrás de ellos unos 20 guerreros. ¿Quién eres?, exclamó, ¿y qué significa esta intrusión dentro de los recintos del jardín de las mujeres? No te recuerdo. ¿Cómo has venido hasta aquí? A no ser por sus últimas palabras, hubiese olvidado por completo mi disfraz y le hubiese dicho claramente que era John Carter, príncipe de Helium, pero su pregunta me recordó a mí mismo. Señalé las separadas barras de la ventana y dije,
soy aspirante a formar parte de la guardia de palacio, y desde aquella ventana de la torre, donde estaba encerrado esperando el examen final de aptitud, vi a este animal atacar a esta mujer. No podía permanecer inmóvil presenciándolo dentro de palacio y creer que era digno de servir y guardar vuestra real persona. Era evidente que mis palabras habían impresionado al gobernante de Ocar, y cuando se volvió a Dejatoris y Tubia de Pesetart, y las dos hubieron corroborado mis manifestaciones, las cosas empezaron a ponerse mal para Turid. En los malévolos ojos de Metaishank descubrí un feo relámpago mientras Dejatoris relataba lo que había pasado entre Turid y ella, y cuando llegó a la parte que trataba de mi intervención con el dator del primer nacido, su gratitud era aparente, aunque por su mirada comprendía que algo la confundía de un modo extraño. No me extrañaba su actitud para conmigo delante de otros, pero que me hubiese negado mientras Tubia y ella estaban solas en el jardín, aún me dolía mucho. Mientras proseguía el examen, dirigí una mirada a Turid y le sorprendí mirándome pensativo, con los ojos abiertos de par en par. Después, de repente, soltó una ruidosa carcajada en mis narices. Un momento después, Salensu Souelel se volvió hacia el negro. ¿Qué tienes que alegar como explicación de estas acusaciones?, preguntó con voz terrible y profunda. ¿Te atreves a aspirar a la escogida del padre de los Terns, a la que es digna hasta de ser esposa del Yedak de los Yedaks? Diciendo esto, el tirano de barba negra se volvió y echó una rápida y codiciosa mirada a Dejatoris, como si con sus palabras un nuevo pensamiento y un nuevo deseo hubiese nacido en su mente y en su corazón. Turid había estado a punto de contestar, y con burlona mueca me señalaba con dedo acusador cuando las palabras de Salensu Souelel y la expresión de su rostro le hicieron enmudecer. Sus ojos lanzaron una maliciosa mirada, y supe por la expresión de su rostro que sus primeras palabras no eran las que había pensado pronunciar. O el más poderoso de los Yedaks dijo: el hombre y la mujer no dicen la verdad. Este individuo entró en el jardín para ayudarla a escaparse. Yo estaba del otro lado fuera y oí su conversación, y cuando entré la mujer empezó a gritar, y el hombre saltó sobre mí, queriendo matarme. ¿Qué sabéis de este hombre? Es un extraño para vos, y me atrevo a decir que hallaréis en él un enemigo y un espía. Que le pongan a prueba, Salensu Souelel, más bien que a vuestro amigo y huésped, Turid, dator del primer nacido. Salensu Souelel parecía aturdido. Se volvió de nuevo a mirar a Dejatoris, y después Turid, acercándose mucho, le dijo algo al oído, ignoro lo que fue. Enseguida el gobernante amarillo se volvió a uno de sus oficiales. Cuida de que este hombre sea debidamente encerrado hasta que tengamos tiempo de profundizar este asunto, ordenó, y como las barras no parecen suficientes para sujetarle, que le pongan cadenas. Después se volvió y salió del jardín, llevándose a Dejatoris, poniendo la mano sobre su hombro. Turid y Metaishank salieron también, y al llegar a la verja el negro se volvió, y de nuevo, mirándome, soltó una ruidosa carcajada. ¿Qué podía significar aquel repentino cambio hacia mí? Podría sospechar mi verdadera identidad. Eso debía de ser, y lo que me había delatado había sido la finta y el golpe que había dado con él en tierra por segunda vez. Según los soldados me arrastraban, mi corazón estaba muy triste y amargado, porque ahora a los dos enemigos implacables que tanto tiempo habían perseguido a Dejatoris se añadía otro más poderoso aún. Hubiese sido tonto si no me hubiera dado cuenta del súbito amor que repentinamente había inspirado Dejatoris al terrible Salensu Souelel, Yedak de Yedaks, gobernante de Ocar. Capítulo 11. El pozo de la abundancia. No estuve mucho en la cárcel de Salensu Souelel. Durante el poco tiempo que allí permanecí sujeto con cadenas de oro, a menudo pensé en la suerte de Tabandín, Yedak de Pesetart. Mi valiente compañero me había seguido al jardín cuando ataqué a Turid, y al irse Salensu Souelel con Dejatoris y los que le acompañaban, dejando a Tubia de Pesetart en el jardín, también él se había quedado con su hija, sin que por lo visto llamase la atención su presencia, no diferenciándose en nada de los demás hombres amarillos. Le había visto por última vez esperando que los otros guerreros que debían escoltarme cerrasen la verja tras nosotros para poderse quedar solo con Tubia. ¿Sería posible que hubiese escapado? Lo dudaba y, sin embargo, con todo mi corazón deseaba que fuese verdad.
Al tercer día de mi encarcelamiento vinieron unos cuantos guerreros para llevarme a la sala de audiencia, donde Salensu Souelel en persona iba a examinarme. Gran número de nobles se hallaban en la sala, y entre ellos vi a Turid, pero no a Metaishan. Deja Toris, tan radiantemente hermosa como siempre, estaba sentada en un pequeño trono al lado de Salensu Souelel. La triste desesperación que expresaba su querido rostro me laceró profundamente el corazón. Su posición al lado del Yedak de Yeddax auguraba mal para ella y para mí, y en el momento que la vi allí nació en mi mente la firme intención de no salir vivo de aquella cámara si tenía que dejarla en las garras de aquel poderoso tirano. Había matado mejores hombres que Salensu Souelel, y los había matado con mis desnudas manos, y ahora me juré a mí mismo que lo mataría si era aquel el único medio de salvar a la princesa de Helium. Yo no daba la menor importancia a mi muerte probablemente casi instantánea, y lo único que sentía era no poder seguir luchando por salvar a Deja Toris. Solo por esta razón hubiese escogido otro medio, porque, aunque lograse matar a Salensu Souelel, no devolvería a mi amada esposa a su patria. Determiné esperar hasta el final del juicio para averiguar cuanto pudiese de las intenciones del gobernante de Ocar y después obrar en conformidad con ellas. Apenas me presenté ante él, Salensu Souelel mandó también llamar a Turid. Dator Turid dijo: «Me has pedido una cosa muy extraña, pero, aceptando a tus deseos y tu promesa de que resultará en bien de mis intereses, me he decidido a ello. Me dices que cierto anuncio será el medio de desenmascarar al prisionero y al mismo tiempo de realizar mi mayor deseo». Turid movió afirmativamente la cabeza. «Entonces lo haré presente aquí, delante de mis nobles», continuó Salensu Souelel. «Durante un año ninguna reina se ha sentado en el trono a mi lado, y ahora me place tomar por esposa la que es reputada por la más bella mujer de todo Barsoom, hecho que nadie puede negar. Nobles de Ocar, desenvainad vuestros aceros y rendid homenaje a Deja Toris, princesa de Helium y futura reina de Ocar, porque en el término de los 10 días decretados será la esposa de Salensu Souelel». Mientras los nobles desnudaban sus aceros y los levantaban en alto, según la antigua costumbre de Ocar cuando un Yedak anuncia su enlace, Deja Toris se puso en pie y, levantando una mano, les gritó que desistiesen de ello. «No puedo ser esposa de Salensu Souelel, porque ya soy esposa y madre. Jon Carter, príncipe de Helium, vive aún. Sé que es verdad porque he oído a Metaishan decirle a su hija Paidor que le había visto en Cae, en la corte de Kulantit, Yedak. Un Yedak no se casa con una mujer casada, ni Salensu Souelel querrá violar los lazos del matrimonio». Salensu Souelel se volvió a Turid con torva mirada. «¿Era esta la sorpresa que me tenías preparada?», exclamó. «Me aseguraste que no había obstáculo alguno entre esta mujer y yo, y ahora encuentro que existe el único obstáculo insuperable. ¿Qué significa esto, hombre? ¿Qué tienes que alegar? Y si entregase a Jon Carter en tus manos, Salensu Souelel, ¿no te parecería que habría cumplido con creces la promesa hecha?», contestó Turid. «No hables como un necio», exclamó furioso el Yedak, «no soy un niño para jugar así conmigo. Hablo solo como hombre que sabe lo que se dice», replicó Turid. «Sabe que puedo cumplir cuanto ofrezco. Entonces entrégame a Jon Carter en el término de 10 días, o sufre tú mismo la muerte que le daría si lo tuviese en mi poder», rugió el Yedak de Yeddax, frunciendo el ceño. «No necesitas esperar 10 días», replicó Turid, y después, volviéndose repentinamente hacia mí, me señaló con el dedo, diciendo: «Ahí está Jon Carter, príncipe de Helium». «Necio», gritó Salensu Souelel. «Necio. Jon Carter es blanco. Este hombre es tan amarillo como yo. El rostro de Jon Carter está afeitado. Metaishan me lo ha descrito. Este prisionero tiene una barba y un bigote tan grandes y tan negros como cualquiera de Ocar. Pronto, guardias. Al pozo con el negro loco que quiere perder la vida por una estúpida broma a costa de vuestro jefe. Deteneos», exclamó Turid, dando un salto hacia adelante, y antes de que yo pudiese adivinar su intención había agarrado mi barba, arrancándola de mi rostro con el bigote y la peluca que estaban unidos a ella y dejando descubierta mi piel tostada y mi cabello negro, cortado a punta de tijera.
Instantáneamente reinó el mayor desorden en la sala de audiencia de Salén-Susoelel. Algunos guerreros se apresuraron a desnudar sus aceros, imaginando que yo pensaba asesinar al Yedak de Yedax, mientras otros, por curiosidad de ver a aquel cuyo nombre era conocido de polo a polo, se agolparon tras sus compañeros. Al revelarse mi identidad vi a Dejatoris ponerse de nuevo en pie, expresando su rostro gran asombro, y luego se abrió paso a través de los guerreros y nobles antes de que nadie pudiera impedírselo. Un momento después estaba ante mí con los brazos extendidos y los ojos rebosando amor. «John Carter. John Carter», exclamó mientras le estrechaba contra mi pecho, y entonces, de repente, comprendí por qué me había despreciado en el jardín, debajo de la torre. ¡Qué necio había sido! Esperé que penetrase el maravilloso disfraz que me había facilitado el barbero de Marentina. No me había conocido, y eso había sido todo, y cuando vio el signo de amor de un extranjero se ofendió e indignó, como era justo. En verdad que había sido muy necio. «Y eras tú», exclamó, quien me hablaba desde la torre. ¿Cómo podía yo soñar que mi amado virginiano se ocultaba detrás de aquella fiera barba y piel amarilla? Acostumbraba llamarme su virginiano como palabra de cariño, porque sabía que me gustaba oír el hermoso nombre que sus amados labios santificaban y hacían 1000 veces más hermoso, y mientras la oía de nuevo, después de aquellos largos años, mis ojos se enturbiaban con lágrimas y mi voz se ahogaba de emoción. Pero solo un instante pudo estrechar entre mis brazos su querido cuerpo antes de que Salén-Susoelel, temblando de rabia y celos, se acercase a nosotros. «Coged al hombre», gritó a sus guerreros, y 100 rudas manos nos separaron. Bien estuvo para los nobles de la corte de Ocar que John Carter hubiese sido desarmado. Así y todo, lo menos 12 de ellos sintieron la fuerza de mis cerrados puños, y había logrado subir la mitad de las gradas que conducían al trono antes de que Salén-Susoelel hubiese logrado llevarse a Dejatoris y pudiera detenerme. Después caí luchando debajo de varios guerreros, y antes de que quedase desvanecido a fuerza de golpes, oí de labios de Dejatoris lo que me consoló de todos mis sufrimientos. Estando al lado del gran tirano, que la tenía agarrada por un brazo, señaló al sitio donde yo combatía solo contra tantos. «¿Crees, Salén-Susoelel, que la esposa de un hombre semejante», exclamó, «deshonraría nunca su memoria, aunque hubiese muerto 1000 veces, casándose con un mortal inferior? ¿Existe en el mundo otro igual a John Carter, príncipe de Helium? ¿Existe otro hombre que pueda abrirse camino en todas direcciones en un planeta batallador, haciendo frente a las fieras y a las hordas salvajes, por amor a una mujer? Yo, Dejatoris, princesa de Helium, soy suya. Luchó por mí y me ganó. Si eres un valiente, honrarás su valor y no le matarás. Haz el esclavo si quieres, Salén-Susoelel, pero perdónale la vida. Yo preferiría ser esclava con la reina de Ocar». «Ni esclavas ni reinas dictan sus voluntades a Salén-Susoelel», replicó el Yedak de Yedax. «John Carter morirá de muerte natural en el pozo de la abundancia, y el día que muera, Dejatoris será mi reina». No oí la contestación de Dejatoris, porque un golpe en la cabeza me privó de conocimiento y cuando lo recobré solo quedaban en la sala de audiencia los guerreros que me custodiaban. Al abrir los ojos me amenazaron con las puntas de sus sables, ordenándome que me levantase. Me llevaron, a través de largos corredores, a un patio situado hacia el centro del palacio. En el medio del patio había un profundo pozo, cerca del borde del cual había otros guerreros esperándome. Uno de ellos llevaba en la mano una larga cuerda que empezó a preparar cuando vio que me acercaba. Habíamos llegado a unos 25 metros de aquellos hombres, cuando sentí, de repente, una extraña sensación punzante en uno de mis dedos. Durante un momento me encontré aturdido por la extraña sensación, y después recordé lo que en la violencia de mi aventura había olvidado por completo, el anillo regalado por el príncipe Talu de Marentina. Instantáneamente miré hacia el grupo al cual nos acercábamos, y al mismo tiempo levanté la mano izquierda a mi frente para que la sortija pudiese ser vista por el que la buscase. Simultáneamente, uno de los guerreros que esperaban levantó ostensiblemente su mano izquierda para alisarse el cabello, y en uno de sus dedos vi el duplicado de mi propio anillo. Una rápida mirada de reconocimiento se cruzó entre nosotros, después de lo cual aparté los ojos del guerrero y no volví a mirarle por temor a despertar las sospechas de los ocarianos.
Cuando llegamos al borde del pozo vi que era muy profundo, y enseguida me di cuenta de que pronto juzgaría cuán lejos se extendía por debajo del patio, porque el que tenía la cuerda la ató alrededor de mi cuerpo, de modo que pudiese soltarse desde arriba en cuanto quisiese, y después, al agarrarla todos los guerreros, me empujó hacia adelante y caí en el abierto abismo. Tras del primer empujón, llegué al extremo de la cuerda que habían soltado para dejarme caer dentro del pozo. Me bajaron rápida, pero suavemente. En el momento de soltarme, mientras 2 o 3 hombres ayudaban a atar la cuerda, uno de ellos puso su boca en contacto con mi mejilla, y en el breve intervalo, antes de ser lanzado en el espantoso agujero, murmuró a mi oído esta sola palabra: valor. El pozo que mi imaginación me había pintado sin fondo resultó no tener más de 100 metros de profundidad, pero como sus paredes estaban pulidas, igualmente podía haber tenido 1000 metros, porque no podía nunca esperar escaparme sin auxilio de fuera. Durante un día me dejaron a oscuras, y después, completamente de repente, una brillante luz iluminó mi extraña celda. Me hallaba ya bastante hambriento y sediento, no habiendo comido ni bebido nada durante el día anterior a mi aprisionamiento. Con gran asombro, hallé que las paredes del pozo, que había creído lisas, estaban llenas de estantes, sobre los cuales había las viandas y los refrescos más deliciosos que podían hallarse en Ocar. Con una exclamación de placer me precipité a tomar algún alimento, pero antes de lograrlo, la luz se apagó y, aunque anduve palpando, mis manos no encontraban más que las duras y lisas paredes que había tocado al examinar por primera vez mi prisión. Inmediatamente las angustias del hambre y la sed empezaron a asaltarme. Lo que antes solo había sido un ligero deseo de comer y beber era ahora una verdadera ansia, todo a causa de la tentadora visión del alimento casi al alcance de mi mano. Una vez más la oscuridad y el silencio me envolvieron, un silencio solo interrumpido por una risa burlona. Durante otro día nada ocurrió para romper la monotonía de mi prisión o aliviar los sufrimientos que me producían el hambre y la sed. Lentamente las angustias se hicieron menos vivas, según el sufrimiento ahogaba la actividad de ciertos nervios, y entonces la luz aparecía de nuevo, y ante mí se presentaban nuevos y tentadores platos, grandes botellas de agua clara y frascos de frescos vinos, cubiertos por el frío sudor de la condensación. De nuevo, con la hambrienta locura de una fiera, salté para coger aquellos manjares tentadores, pero, igual que anteriormente, la luz se apagaba y yo me encontraba detenido por la dura pared. Después la risa burlona estalló por segunda vez, el pozo de la abundancia. Oh, qué mente tan cruel debió de discurrir aquella tortura endemoniada. Día tras día se repitió aquel tormento, hasta que estuve a punto de volverme loco, y después, lo mismo que había hecho en los pozos de los Warhounds, dominé de nuevo, con firmeza, mi instinto, obligándole a seguir los cauces de la razón. Solo por la fuerza de voluntad conservé el dominio de mí cada vez más débilmente, y logré tan gran éxito, que la siguiente vez que apareció la luz permanecí tranquilamente sentado y miré con indiferencia al fresco y tentador alimento que se hallaba casi a mi alcance. Me alegré de haberlo hecho así, porque me ofreció la oportunidad de resolver el aparente misterio de aquellos banquetes fantasmagóricos. Como no me esforcé en coger la comida, los atormentadores dejaron encendida la luz con la esperanza de que al fin no podría dominarme más y les daría la deliciosa emoción que mis anteriores y fútiles esfuerzos les había proporcionado. Y mientras, sentado aún, escrutaba los cargados estantes, vi cómo se hacía aquello, tan sencillo que no comprendía cómo no se me había ocurrido antes. El muro de mi prisión era de cristal sumamente transparente. Detrás del cristal estaban las viandas tentadoras. Después de cerca de una hora se apagó la luz, pero esta vez no hubo risa burlona, por lo menos de parte de mis atormentadores, mas yo, para estar al quite con ellos, solté una suave carcajada que nadie podría confundir con la de un loco. Pasaron 9 días, y me hallaba debilitado por el hambre y la sed, pero ya no sufría, ya había pasado el sufrimiento. Después, a través de la oscuridad, un paquetito cayó en el suelo a mis pies. Lo busqué con indiferencia, creyendo que sería alguna nueva invención de mis carceleros para aumentar mis tormentos. Por fin lo encontré. Era un paquetito envuelto en papel y al extremo había una cuerda fuerte. Al abrirlo, unos cuantos comprimidos cayeron al suelo. Los recogí y, tocándolos y oliéndolos, descubrí que eran unas tabletas de alimento concentrado, de uso común en muchas partes de Barsoom. Veneno, pensé. Bien, ¿y qué?
¿Por qué no terminar de una vez mi miserable existencia en lugar de arrastrarme unos tristes días más en aquel oscuro pozo? Lentamente llevé una de las pastillas a mis labios. Adiós, mi deja Toris. Suspiré. He vivido y luchado por ti, y ahora mi más ardiente deseo se va a realizar, porque moriré por ti. Y, metiendo la pastilla en la boca, la tragué. Una por una, las comí todas, y nunca me supo nada mejor que aquellos trocitos de alimento, dentro de los cuales debía de ocultarse la muerte, probablemente una muerte horrible y espantosa. Mientras estaba tranquilamente sentado en el suelo de mi prisión, mis dedos, accidentalmente, entraron en contacto con el trocito de papel en que habían envuelto los comprimidos, y mientras jugueteaba con él, mi mente vagaba en el pasado para revivir durante breves momentos, antes de morir, algunas de las muchas horas felices de una larga y dichosa existencia. Me di cuenta de unas extrañas protuberancias sobre la suave superficie del apergaminado papel de mis manos. Durante algún tiempo no tuvieron significado alguno para mí. Yo pensaba sencilla y tranquilamente cómo se hallarían allí, pero, al fin, parecieron tomar forma, y entonces me di cuenta que no había más que una sola línea, como de escritura. Ahora, ya más interesado, mis dedos las recorrieron una y otra vez. Había 4 distintas y separadas combinaciones de líneas levantadas. Podría ser que fuesen 4 palabras y que tuviesen por objeto transmitirme algún mensaje. Cuanto más pensaba en ello, más me excitaba, hasta que mis dedos corrieron locamente hacia atrás y hacia adelante sobre aquellas enloquecedoras colinas y valles del trocito de papel. Pero no podía sacar nada en limpio. Por fin, decidí que mi misma prisa me impedía resolver el misterio. Después, lo tomé con más calma. Una y otra vez, mi dedo índice trazó la primera de las 4 combinaciones. La escritura marciana es algo difícil de explicar a un hombre de la Tierra. Es algo entre taquigrafía y dibujo, y es un idioma completamente distinto al idioma hablado de Marte. En Barsoom solo hay un idioma hablado. Hoy lo hablan todas las razas y naciones lo mismo que al comenzar la vida humana sobre Barsoom. Ha crecido con la ilustración del planeta y sus descubrimientos científicos, pero es tan ingenioso que las palabras nuevas, para expresar nuevos pensamientos o describir nuevas condiciones o descubrimientos, se forman por sí mismas. Ninguna otra palabra podría explicar aquello que una nueva palabra requiere para otra que la palabra que naturalmente la llena, y así, por muy alejadas que estén 2 naciones o razas, sus idiomas hablados son idénticos. No así, sin embargo, sus idiomas escritos. No hay 2 naciones que tengan el mismo idioma escrito, y a menudo, ciudades de una misma nación tienen un idioma escrito que se diferencia mucho de los de las otras. Debido a esto, los signos sobre el papel, si en realidad eran palabras, me eludieron durante algún tiempo, pero, al fin, averigüé la primera. Era valor y estaba escrita con letras de Marentina. Valor. Era esta la palabra que el guerrero amarillo había murmurado a mi oído cuando estaba al borde del pozo de la abundancia. El mensaje debía de ser suyo, y sabía que era un amigo. Con renovada esperanza empleé toda mi energía en descifrar el mensaje y, por fin, el éxito coronó mis esfuerzos. Había leído las 4 siguientes palabras: valor. Sigue la cuerda.